Hola traders, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading y en esta ocasión vamos a profundizar en las velas japonesas. Es un tema que hemos hablado, pero hoy te voy a explicar cosas nuevas porque de entrada una vela japonesa parece que tiene poca información. Una apertura, un cierre, un alto y un bajo. Pero de una vela japonesa se puede sacar muchísimo más jugo y se pueden hacer sistemas donde trabajando con velas japonesas se puede hacer cosas impresionantes que ni te puedes imaginar. Y hoy en este directo precisamente vamos a profundizar muchísimo más en todo ello. Voy a empezar hablando de el patrocinador de este canal, el patrocinador de este vídeo también, que no es otro que AAAFX. ¿Y por qué elijo el broker AAAFX? Pues porque tienen las comisiones muy bajas, además los spreads también son súper bajos y pues tienen muchas facilidades, como el hecho de poder crear cuentas demo gratuitas y limitadas para poder practicar, el hecho, por ejemplo, que para Latinoamérica hay un bono del 100%, y todo ello pues realmente hace que sea un broker muy interesante. También, antes de pasar la introducción, vamos a ver qué comentáis en el chat justo después de la introducción. Veo que ya alguno habéis escrito, pues después de la introducción nos ponemos con ellos. Así que, si os gusta este tipo de vídeos, dale un me gusta, suscribiros al canal y empecemos. Primero de todo, una advertencia importante. Este contenido no es una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros supone un riesgo de poder perder todo el capital. Así que desde Código Trading en ningún caso estamos haciendo un asesoramiento profesional sobre inversiones. Y bien, doy la bienvenida a Fernando, que dice saludos desde Mataró, pues estamos aquí cerquita. También Marcos, que dice hola, gracias por tan buen contenido, saludos desde Uruguay, muchas gracias Marcos y todos los que poco a poco pues os vais sumando a esta emisión. Y no me quiero alargar más, yo creo que ni yo ni vosotros tenéis ganas, ya os digo, los que habléis por el chat de vez en cuando estaré al caso de vosotros, pero vamos ya a empezar. Tomo nota de que estamos en el 4.52 y empezaremos con qué son las velas japonesas. Entonces, me pongo en un lateral y lo que estáis viendo es precisamente un gráfico de velas japonesas. Las tres maneras principales de graficar, pues, es el gráfico lineal, donde podéis ver aquí que simplemente vemos la línea del precio. Después está el gráfico de barras, que es este de aquí. Este gráfico de barras, aunque no lo parezca, tiene la misma información que el de velas, pero graficada un poco distinta. Y después tenemos el de velas, que es como el más popular, velas japonesas. Entonces, ¿qué son las velas japonesas? Pues vamos a ver. Es una representación gráfica de lo que ha hecho el precio en un determinado momento del tiempo. Entonces, la vela puede representar distintas temporalidades. En este caso estamos en H4, como veis aquí arriba pone H4, de tal manera que esta vela de aquí es lo que ha hecho el precio durante 4 horas. Y una vela solo tiene 4 cosas de información. La apertura, que es en una vela alcista, porque vamos a distinguir, hay dos tipos de vela, la vela verde es alcista, la vela roja es bajista. ¿Podéis encontrar otros colores? Sí, normalmente es verde-rojo, a veces también se utiliza blanco para alcista, negro para bajista, y hay muchas más combinaciones, pero esto sería en general. Entonces, en una vela alcista tenemos el precio de apertura, no sé qué he escrito, apertura en este punto de la parte baja del cuerpo. Después tenemos en este otro punto el precio de cierre, ¿de acuerdo? Apertura y cierre. Y
solo hay dos cosas más. Apertura significa que al inicio de esas 4 horas el precio estaba aquí, y al acabar las 4 horas el precio está aquí. ¿Y la parte fina qué es? Pues el punto más alto y más bajo, mínimo y máximo, al que ha llegado el precio. Entonces, ¿qué es realmente lo que sucede en un gráfico? Pues la realidad es que durante esas 4 horas, voy a poner una pantalla en blanco para que lo veáis, durante 4 horas, pues el precio, por ejemplo, abrió, a ver, este color no se ve, aquí, abrió el precio aquí y fue haciendo esto, ¿no? Entonces el precio hace todo esto y cierra aquí. Muy bien, pues aquí veríamos la vela, pero en otro formato. Vamos a ver ahora lo que supondría el cuerpo. El precio abre aquí y cierra aquí, por lo tanto esta parte cuadrada es el cuerpo, pero la hemos dilatado la vela. Esto sería el cuerpo de la vela, y seguimos viendo en esta vela un punto de apertura y un punto de cierre. Otra información que tenemos es el máximo y el mínimo al que ha llegado el precio en ese periodo. Esto sería la manera de ver realmente todos los ticks, que es el movimiento mínimo del precio, que ha habido durante ese periodo. Entonces, la vela, o sea, la mecha, que es la parte fina, vendría hasta aquí abajo, que es este punto, ¿no? Esto de aquí nos marca la mecha, y por arriba hasta que llega al punto máximo. Eso es las 4 informaciones que nos da la vela. Pero con esta información nos estamos perdiendo todo lo que ha pasado dentro. Entonces, hoy os voy a enseñar las matemáticas de las velas japonesas. Os he explicado alguna vez las matemáticas hacia arriba, que es cuando lo que hacemos es pues ver la vela actual, o sea, el gráfico en la temporalidad actual, por ejemplo H4, pero ser capaces de ver las velas de diario haciendo simplemente matemática de velas, que es sumarlas, ¿no? Si abre aquí, cierra aquí, la siguiente abre aquí, cierra aquí, y al final después os lo explicaré. Pero hoy también vamos a ver la matemática inferior, o sea, que una vela de H4, por ejemplo, está formada por 4 velas de 1 hora. Entonces, nos vamos a ir a ver la profundidad y, sobre todo, lo más importante es todas las oportunidades que nos acaba dando eso. O sea, la matemática de las velas nos permite utilizar en muchos sistemas de trading con mucha más profundidad las velas japonesas. Y la matemática que hoy os explicaré es muy sencilla de entender, no os penséis que es algo complicado, ¿eh? Entonces, saludos a Manuel, que nos saluda desde Venezuela. Por cierto, los que no estáis en directo y veis el vídeo en diferido, que sois la mayoría, porque el vídeo al final queda colgado en el canal y tiene muchas más visualizaciones que no lo que es en el momento del directo, pero igualmente me gusta porque sí, hay cierta interacción con vosotros, ¿no? Entonces, el tema streaming está bien y creo que acaba siendo interesante porque lo hace más dinámico, porque si yo me pongo a grabar todo esto en diferido, queda más frío, menos natural, no hay interacción con vosotros y todo, pues es un poco distinto. Vale, vamos a ver la aplicación ya de la matemática, primeramente en lo que es una temporalidad superior. La matemática de las velas japonesas supone la suma de velas. Entonces, eso significa que estas dos velas de aquí que vemos en H4 también podemos representarlas como una vela de, en este caso, H8, ¿no? Sumando dos velas, veríamos H8. Entonces, la vela
diríamos que abre aquí arriba y cierra aquí abajo. No, perdón, ahí me lié. O sea, para sumar cogemos la apertura de la primera vela y el cierre de la segunda. De tal manera que nos acaba dando, y lo voy a pintar con otro color para que no se confunda, nos acaba dando este cuerpo. Y en este caso nos acaba dando esta mecha de aquí, que es la vela que llega más arriba, es esta de aquí, y la que llega más abajo, todavía me falta un poco de mecha, es esta de aquí. Entonces, este sería el sumatorio de estas dos velas. Pero esta matemática la podemos hacer todavía más. O sea, podemos, por ejemplo, sumar 4 velas y ver cómo es una temporalidad superior donde es la suma de esas 4 velas. Para ello, acabaríamos haciendo lo mismo. Vemos que la primera vela abre aquí, entonces marco una apertura. Lo vamos a hacer ya del color que toca, en este caso será bajista. Entonces, esta es la apertura, aquí será el cierre, que es en la última vela, cierro el cuerpo, y ahora tenemos este punto, este es el cierre, tenemos este máximo y este mínimo. Y aquí estamos viendo lo que sucede en una temporalidad superior, haciendo esta suma. Entonces, esto puede tener una aplicación práctica. ¿Qué aplicación? Pues muchos gatillos de entrada que puede que no se vean en una temporalidad, cuando juntamos y sumamos velas suceden. Por ejemplo, el martillo. Entonces, lo que acaba sucediendo es que el cambio de color en otra temporalidad puede ser un gatillo tipo martillo, y realmente profundizar en la matemática de la vela por arriba nos ayuda a entender esto. Pero la aplicación más interesante no es justamente por arriba, sino... no estáis viendo, me cachins la mar. Pues rebobino y lo siento mucho porque me pasa más de una vez, ¿eh? No estamos viendo lo que dibujas, no se mira, disculpas, voy a repetir. La matemática de las velas. Y después ya pasamos, ahora sería la matemática por arriba, después veremos por abajo. Entonces, la suma de velas sería la siguiente. Estas dos velas se pueden sumar generando una vela de, estamos en H4, pues H8. Aquí tenemos un precio de apertura, que es el de la primera vela, siempre cuando sumamos, y un precio de cierre, que es el de la segunda. Esto, por lo tanto, nos acaba formando el cuerpo de una vela, con su máximo y su mínimo en el punto que llegue más lejos, que aquí es esta segunda vela y aquí es esta primera. Esto no solo se puede aplicar con la suma de dos velas, sino de más velas. Por ejemplo, podemos hacer estas 4 velas, y aquí ya lo hacemos con el color que toca. Vemos que abre en este punto, por lo tanto hago una rayita aquí, y la última, siempre es la primera y la última cierra en este punto, hago una rayita aquí. Entonces, marco el punto más alto, que es este de aquí, y el punto más bajo, que es este de aquí. Y aquí estamos viendo cómo es la vela de 16 horas en lugar de la de 4. Entonces, lógicamente una vela de 16 es algo raro, ¿no? Pero, por ejemplo, si en lugar de 4 velas lo que hacemos es pillar 6 velas, estaremos viendo la vela diaria, porque un día tiene 6 velas de H4. Vamos a hacer este último ejemplo, donde aquí tenemos, en este caso será verde, será alcista. Aquí tenemos la apertura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, por lo tanto marco una apertura. Aquí en el punto actual tenemos el cierre, esto es el cuerpo de la vela, y el mínimo es este de aquí, y el máximo este de aquí. Y aquí estamos viendo, intuyendo lo que es la vela diaria, sin necesidad de cambiar de gráfico. Yendo por arriba puede parecer que tiene menos utilidad el tema de sumar velas.
Pero ¿qué sucede si nos vamos por abajo? Vamos ya a ponernos en este punto que es el que os servirá muchísimo, la matemática de las velas por debajo. Os servirá muchísimo porque tiene muchas aplicaciones en las estrategias y cosas que funcionan muy bien y pueden hacer que tu optimización de un sistema de trading mejore muchísimo al aplicarlo. Y ya os digo que yo lo he aplicado en algunas optimizaciones de sistemas míos. No en las trampas, pero sí en sistemas de rompimientos. Vale, simplemente estabais ahí comentando lo de no verlo, pero ya está resuelto. Vale, vamos a ver un ejemplo, que creo que será la forma mejor. Aquí tenemos este nivel. Entonces, esto es un nivel de resistencia, ¿no? En un alto. Y después tenemos abajo este otro nivel. Estoy haciendo un pequeño análisis sin explicaros exactamente qué son, es un soporte y una resistencia. Si el precio rompe uno de esos niveles, es cuando os voy a explicar cómo podemos filtrar tipos de rompimiento. Y me diréis, sí, pero un rompimiento es simplemente que una vela cierra por arriba o por debajo de estos niveles. Pero gracias a la matemática de ver velas inferiores, podemos ver qué tipo de rompimiento es y hacer filtrados en nuestras optimizaciones. Mira, aquí nos hace un rompimiento por arriba en la temporalidad de H4. Entonces, este es un rompimiento nítido en H4, pero a lo mejor dentro no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que al final... Aquí, gracias Blanca, que dice que sí que lo ve. No, ahora ya se acabó. Simplemente hubo un momento que estuve explicando una cosa y tenía mi imagen así a pantalla completa en lugar de tenerme así, pero ya está resuelto. Entonces, ¿qué sucede en esta vela de H4? Volvemos a poner la pantalla en blanco. Bueno, quiero verla un momento. Vale, ya me queda claro cómo es la vela. Es una vela... pues así, con mucho cuerpo y con muy poquita mecha. De acuerdo, aquí tenemos el ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la realidad es que, aunque aquí os trazo el nivel, bueno, en este color no se ve, voy a hacer el nivel azul, este es el nivel. Lo que acaba sucediendo es lo que hemos visto antes. La realidad es que el precio puede haber empezado aquí, en este punto de apertura, hasta llegar a este cierre, y romper limpio, o puede suceder que, como esta vela son 4 horas, en esas 4 horas ha roto, ha vuelto a romper, ha vuelto a romper, y ha vuelto a romper, y ha roto 4 veces. Claro, esto, la vela de H4, que es la actual, no nos lo muestra. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que esta vela de 4 horas, que aquí os la marco pues mucho más achatada, lo que acaba teniendo es dentro, pues vamos a trazar también el nivel. Esta vela que rompe ese nivel, lo que acaba teniendo dentro pues son velas de 1 hora, ¿no? Imaginemos que en su interior tenemos una vela así, de 1 hora, bueno, sería más amplia, una vela de 1 hora así, otra vela de 1 hora que rompe por arriba, después una vela de 1 hora así, y finalmente una vela de 1 hora que acaba aquí arriba. ¿Qué es lo que sucede? Que en H4 ha sido un rompimiento limpio, abre abajo y cierra arriba, que es la vela gorda, pero en las 4 velas de H1 interiores que tiene esa vela, es lo mismo de la matemática, ¿no?
pero ahora vamos de arriba para abajo, pero acaba siendo lo mismo. Por eso he querido empezar con la matemática de crear velas de la temporalidad actual hacia arriba, que es una cosa que ya había explicado en más de un directo. Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos esta vela grande que es de H4 y después tenemos estas velas de H1 cada una. Y en velas de H1 vemos que el rompimiento no es nítido. ¿Por qué? Porque esta vela rompe arriba, pero después hay una vela que rompe abajo y otra vela que rompe arriba. Por lo tanto, el rompimiento en H4 es limpio, en H1 no. Y en H1 rompe 2 veces a favor y una en contra. ¿Qué es lo que sucede? Que en otras ocasiones puede ser que en H1 rompa limpio y ahí es algo muy interesante de testear. El hecho de, en H4 tenemos rompimiento limpio y en H1 también. Y en M15, que cada vela de H1 son 4 de M15, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en M15? Pues vamos a ver el ejemplo, después ya lo veremos en el gráfico, ¿eh? Imaginemos que en velas de M15 esto ha ido así, después aquí ha ido de este otro modo. A ver. Y a continuación ha habido este rompimiento para abajo, pero imaginemos que en realidad rompe así y a continuación supongamos que ya sube directo hacia arriba. Vale, esto sería H4 la vela grande, H1 las velas, la vela mediana y H y M15 las pequeñas. Vamos a ver lo que sucede en M15. Hay un rompimiento a favor, uno en contra, segundo rompimiento a favor, en contra, a favor, en contra y a favor. De tal manera que en este caso, en M15, tenemos 4, aquí para escribir, tenemos 4 alcistas y 3 bajistas. Siempre hay uno menos en la dirección opuesta, ¿eh? Es lógica. O sea, se rompe 4 veces. Entonces, eso hace que no sería un rompimiento muy interesante. Pero ya os digo, lo de interesante o no interesante al final sale del backtest. Aquí el tema es, ¿qué sucede si solo opero rompimientos que han sido limpios en H4 y H1 a la vez? O en H4, H1 y M15, o incluso ir más abajo hasta M5, claro, como más exigentes más filtraremos. Pero ahí puede salir un dato muy interesante de optimización, el hecho de ver qué pasa en cada uno de los casos. Y con eso ya veis que esa información tan simple de 4 parámetros de una vela, en realidad puede tener mucha más chicha y mucha más información la vela de lo que parece, porque ahora, aquí en esta vela, estoy en H4, si lo que hago es bajar de temporalidad a H1, vemos que la misma vela, que antes en H4 era así, ahora la vemos en 4 velas. ¿Y aquí qué nos sucede? Pues que en este caso, en H4 el rompimiento es nítido y en H1 también. Fijaros que solo una vela rompe. Muy bien. Vamos a seguir bajando a M15, porque 4 velas de una hora hacen una de H4 y 4 velas de M15 hacen una de una hora. Perfecto, ya estamos en la temporalidad superior y aquí podemos ver que tenemos una vela de H1, otra vela de H1, otra vela de H1 y finalmente esta vela de H1. Y todo ello conforma la vela grande. Pero aquí lo que nos importa, más que la matemática en sí, es ver si en M15 también el rompimiento ha sido nítido. Y vemos que sí. Entonces, ¿cómo podéis backtestear eso? Pues si solo hay un rompimiento
Nos da igual lo de en contra, ¿eh? El tema es si solamente hay un rompimiento en H4 y en un rompimiento en H1 y un rompimiento en M15, pues ahí entro. Pero si en otro caso vemos que en H1 es 1, pero en el caso de H4 es 1, pero en H2 son 2 rompimientos, por lo tanto no nos cumpliría, y en M15, por ejemplo, son 4, pues claro, ya no es un rompimiento tan nítido. Aquí podemos ver que es nítido porque incluso en M15 en una sola vela se rompe. ¿Podemos seguir bajando? Sí, podemos ver que una vela de M15 está formada por 3 velas de 5 minutos y vemos que incluso en 5 minutos el rompimiento es nítido. Seguimos y nos vamos a 1 minuto. Aquí ya tengo que reducir el zoom. Incluso aquí podemos ver que el rompimiento no es limpio del todo porque es como que hay un cierre ahí. Pero bueno, al final M1 tiene poca relevancia. Hasta M5 el rompimiento es muy nítido. Y este sería pues un caso pues digno de testear para ver qué sucede con un sistema. No os digo qué sistema son. Esto es aplicable a cualquier estrategia, a cualquier sistema de rompimientos. Y ya os digo, no penséis que esto es miraculoso y esto hará que ganes. No. Tú tienes un sistema y puedes optimizar este detalle de ver qué sucede con la matemática de la vela japonesa y ver si un rompimiento es simétrico en otras temporalidades o solo en una. Y es algo muy testeable y muy interesante de ver que realmente puede optimizar estrategias, en algún caso te puede dar una ventaja. Lógicamente, si tú miras y ves que ese rompimiento que sucede en H4, H1 y M15 a la vez, en un solo rompimiento en todos, pues no es una ventaja estadística, porque cuando en H4 es limpio, pero en otras temporalidades sucias te da el mismo resultado de estrategia y no has descubierto nada. De tal manera que la única manera de saber eso es optimizando. Con la optimización lo vas a ver. Entonces, si tenéis dudas, ya sabéis que estoy al caso del chat, por los que estáis en directo. Los que no estáis en directo lo podéis comentar en los comentarios. Entonces, os recomiendo, los que vais muy perdidos, que toméis el curso gratuito. En Código Trading somos una academia de formación online para aprender trading con un enfoque cuantitativo. Buscamos sistemas que sean cuantitativos. Cuantitativo puede ser programable, o sea, que sea un robot, o puede ser trading manual, pero con el enfoque cuantitativo, que significa que las estrategias son rígidas, no entra la discrecionalidad del trader, simplemente unos parámetros 100% rígidos que se pueden testear científica, matemática y estadísticamente en el pasado, sacar unas estadísticas de beneficios. Lógicamente ninguna estrategia es infalible, todas las estrategias tienen ganancias y tienen pérdidas, pero la optimización nos permite ver cómo se ha desempeñado. Entonces, los cursos de trading que tenemos os paso el link, lo tendréis también en la descripción, el curso gratuito de iniciación, después hay becas para LATAM, después tenéis ya cursos con aulas virtuales como el Pro, el Elite y el VIP. Aquí podéis ver cada uno lo que contiene y cuál encaja en vuestro caso. Y después tenemos una novedad, que es el curso de programación MQL4 desde cero. Este curso que te enseña a programar, no soy yo el que enseña a programar. Uy, no sé qué sucedió, que aquí hay un error con este link y pues lo tengo que pasar a los informáticos para que lo chequen, porque aquí desde la pestañita esta sí que funciona. Este curso lo da Martí Castany, muchos ya lo conocéis, otros quizás no. Él tiene una firma de trading sistemático con un track record que se puede verificar aquí en el link, y el portfolio Comalogic en Darwinex, ¿no? Entonces ahí lo podéis ver y así veis qué tal. Os digo, en este caso tenéis un vídeo, podéis ver. Yo personalmente
es la mejor formación en programación que he visto y en 4 semanas puedes saber muchísimo. A mí me parecía que era algo súper difícil, pero Martí lo hace realmente fácil. Os dejo también el link pues de esta formación en pantalla y también lo tenéis aquí en el chat los que estáis en vivo. Bien, vamos a ver un ejemplo bajista de el tema de los rompimientos. Borro estos niveles, este ya se ha roto, y vamos a buscar otro rompimiento. Vamos a avanzar un poco y mira, ahora, por ejemplo, aquí podríamos tener un cambio, ¿no? Si nos rompe este nivel, pues habría un cambio. Otra opción es que ya rompa otra vez arriba. Al encapsular el precio siempre hay un momento que acabará rompiendo, ¿no? Que trazo los niveles por análisis. Que me pasé. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo y en este caso es bajista. Es más interesante que ahora ya ha salido uno bajista. Y ya borro este nivel. Bien, vemos que en H4 el rompimiento es nítido. Bajamos una temporalidad y entonces tenemos que tener en cuenta 4 velas. Vemos que en H1 sucede lo mismo. El precio abre aquí y cierra aquí. Esto era la vela de H4, vista aquí, son estas 4. Y el rompimiento en H1 también es nítido. Y bajamos una temporalidad más. Uy, que estoy pintando. Bueno, me tengo que mover porque si no, no veis el rompimiento. Entonces, os vuelvo a poner H4. Veis que el rompimiento es nítido. Si paso a H1, tenemos que tener en cuenta las últimas 4 velas, porque 4 velas de H1 forman la de H4. Vemos que en H1 también es nítido y vayamos a ver M15. En M15 también. O sea, al final son aperturas y cierres. Los cuerpos, lo que tenemos en cuenta para esta cosa en cuestión, lo que estamos viendo ahora. Entonces vemos que solo es una vela la que rompe abajo, porque estos solo son mechazos. Y no hay ninguna vela cerrando abajo y que después haya otra. De tal manera que es nítido. Entonces, eso puede tener muchas aplicaciones. En H4 se nos alinea en las temporalidades dos temporalidades inferiores como H1, M15, este rompimiento. Estoy eligiendo temporalidades, pero podrían ser otras, Puede ser que alguien tenga una estrategia que opera en una hora y lo único que mira son, por ejemplo, si en velas de M15 ha pasado lo mismo o en velas de M10 o M5. Entonces, para que hagamos alguna operación, pues vamos a tomar una entrada y así vemos un rompimiento. Por ejemplo, este de aquí, la última pausita, estoy haciendo una operativa que no es ninguna estrategia concreta, simplemente para ver. Y, por ejemplo, vamos a buscar el recorrido hasta aquí, más o menos 2 Rs, hasta este punto. Y buscamos pues que como mínimo, bueno, más que eso ya tendría lógica ir a buscar el rompimiento ahí sí que ya son 2 Rs contundentes, un poco más incluso. Y ahí tendríamos una posible operación. Ahora no estamos viendo lo que es la información, mostrar paneles, posiciones abiertas, las pongo aquí abajo, y también mostrar paneles, historial de la cuenta. Aquí tenemos la posición abierta, que no está ni ganando ni perdiendo porque aún no se ha movido el precio. Ahora sí, estamos pues con cierto beneficio. Ahora perdiendo cuando se fue para arriba, ¿veis? Porque está por encima del precio al ser una entrada bajista. Y hoy no estoy explicando ninguna forma concreta de operar, simplemente estamos viendo pues formas de utilizar los rompimientos y aquí dio. Entonces quiero que entendáis que esto va ligado a estrategias de rompimiento, que hay muchísimas, y algunas de ellas he visto que no funcionan bien por el simple hecho de que en H4 rompa,
pero cuando ya hago un filtrado más preciso y le pido más para entrar, como por ejemplo que sea limpio el rompimiento en temporalidades inferiores, pues ahí he notado ventajas probabilísticas que uno puede sacar, o simplemente una estrategia que ya tiene un resultado bastante bueno, pero con detalles así todavía la haces mejor. Al final, la optimización tiene que ser pues buscando cosas que realmente marquen la diferencia. Se habla mucho de darle como mucho 3 grados de libertad, ¿no? Que significa que la estrategia solo se optimice en 3 cosas. Pero ¿qué sucede? Tú puedes ir probando filtrados, por ejemplo. Tú miras a ver si los rompimientos en una estrategia de rompimientos son limpios o no lo son, en temporalidades inferiores. Y ahí detectas que en tu estrategia concreta no hay diferencia, pues eso no existe, descartado. Y ahí vas encontrando cosas y cuando algo realmente notas mucha diferencia ya has encontrado algo. De tal manera que al final la intuición, la imaginación de qué crear acaba siendo fundamental para el trader. Pero siempre una intuición que te permita, una imaginación, probar eso en el pasado, no porque tú tienes esa intuición eres ganador, ¿no? Eso sería ser trader discrecionales. Yo pruebo algo en el pasado y sé que probando esa cosa en el pasado por miles de eventos en un backtest tendré unos resultados X, un rendimiento anual con un drawdown X, con un factor de rentabilidad Y. Entonces, lógicamente, toda estrategia tiene ganancias y pérdidas. No es que esto sea el santo grial, ni realmente hay nada que sea el santo grial, porque todas las estrategias tienen sus rachas positivas y negativas y solo se trata de buscar una rentabilidad en el largo plazo. Vaya, a ver, Reformas dice Adri, perdón, ¿cuál es el secreto? Pues el secreto es que lo que la vela puede parecer que solamente tiene 4 parámetros, si bajamos a la temporalidad inferior, en lugar de solo una apertura, un cierre y un alto y un mínimo, eso se convierte en que se multiplica ese 4 por 4 más y nos da 16 parámetros, de tal manera que al tener 4 velas internas de la temporalidad inferior, acabamos teniendo 4 aperturas, 4 cierres, 4 mínimos, 4 máximos. Y con eso podemos optimizar lo que os comentaba, de sacar optimizaciones, es decir, ¿qué pasa si se me alinean más estrategias para abajo y el rompimiento es muy contundente en todas las temporalidades o solo lo es en una? A ver, Roberto dice, es interesante los vídeos de las gráficas, ya que es de lo que más se ve y nadie explica de ello del todo. Estaría bueno un vídeo a futuro enfocado en cómo leer gráficas para principiantes. Pues lo voy a tener en cuenta, o sea, creo que otro directo puede ser perfectamente lo que comenta el compañero Roberto, ya que leer las gráficas, entenderlas, entender la gráfica y la vela japonesa, incluso un análisis básico de cómo en la gráfica pues buscar las cosas más relevantes, pues todo eso creo que acaba dando contenidos que son interesantes. Entonces hoy no hemos visto el mercado en vivo, aquí estaríamos pues viéndolo ahora mismo y podemos ver pues la situación en euro-dólar. Estoy en un minuto, tenemos una media móvil de 120 periodos exponencial al cierre para ayudarnos un poco con la tendencia, ya lo he explicado en otros directos y hoy pues no quería dejarme el paso por aquí, lo único que hoy no era un día para operar, sino que estaba más enfocado en la parte teórica de las buenas. Eliserdina dice sí, sería bueno leer gráficas, pues muy bien, lo voy a anotar. Propuesta. Exactamente. ¿Cómo leer gráficas para principiantes? Pues no descarto que sea el próximo directo, así que el próximo sábado, si no os lo queréis perder, ya sabéis, a la misma hora que hoy, estáis aquí en el directo
y lo podemos ver juntos. Bien, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dar un me gusta y también aprovechad para suscribiros al canal y darle a la campanita y visitar la Academia de Trading códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.